Buenos días, estimados estudiantes del curso básico de la Facultad de Medicina. Darles la bienvenida a nuestra prestigiosa Universidad Mayor de San Simón. Mi nombre es Mary Encinas Pérez, médico cirujano, bioquímica farmacéutica, magíster en educación superior, docente de la materia de introducción a la biología celular. Vamos a enfatizar que la biología es una ciencia multidisciplinaria con un enfoque físico-químico y bioquímico, de la función que cumplen los genes en relación a la síntesis de proteínas. ¿Cuál es el objetivo? Es el estudio de la composición, el desarrollo, las relaciones y el funcionamiento de los organismos vivos desde un punto de vista celular. La biología molecular pretende explicar los fenómenos de la vida a partir de las propiedades macromoleculares, en particular del ácido nucleico y del desoxirribonucleico. El DNA que forma los genes y las proteínas son esenciales y permiten el funcionamiento de los organismos que existen en el planeta. Vamos a iniciar con el capítulo 1, que corresponde a la visión general sobre la estructura, funciones y evolución de las células. Todo este trabajo ha sido elaborado por el equipo de introducción a la biología celular y molecular de la materia de este curso básico. ¿Qué objetivos vamos a ir cumpliendo? Vamos a cumplir que cada estudiante va a ser capaz de comprender las diferencias estructurales entre el virus Rickettsia y clamidias. Conocer las diferencias estructurales y funcionales de las células procariotas y eucariotas. Comprender la estructura y función de las diferentes organelas de las células eucariotas. Distinguir las diferencias entre las células eucariotas, animales y vegetales. Y al finalizar, se va a analizar el origen y la evolución de las células. Todos los seres vivos están formados por la célula. Por tanto, la célula es la unidad estructural de la vida. Esta célula es capaz de respirar, absorber, secretar y reproducir. También va a cumplir diferentes tipos de reacciones químicas que estos permiten crecer, producir energía y eliminar los residuos. Es importante ir mencionando que independiente al tipo de célula, toda célula va a estar presentada por una estructura básica que es la membrana plasmática, el citoplasma y el nucleolo, como podemos observar. Vamos a ir mencionando sobre dos tipos de células importantes, que son las células eucariotas y las células procariotas. Las células eucariotas se caracterizan porque estas van a presentar los orgánulos, el núcleo, y son más complejos y también muy avanzadas. Las células procariotas, aquí podemos observar en la imagen que tiene una pared, tiene una membrana plasmática, el nucleoide y el polirribosoma. No tiene núcleo ni orgánulos, pero tiene el material genético que está contenido dentro del núcleo. Vamos a ir mencionando que a los organismos unicelulares que están compuestos por la bacteria, algas, protozoarios y hongos. También vamos a ir viendo que las algas son aquellos agregados celulares de un solo organismo. Los protozoarios ya estos se van desarrollando en las aguas y lugares húmedos. Dentro de los organismos pluricelulares están formados por un conjunto de células, tanto en los seres humanos, en los animales, y que tienen diferentes funciones. Como podemos observar acá en la imagen, los tejidos conectivos laxos, el tejido conectivo denso, la sangre y el tejido óseo.
La sangre son células sanguíneas que se fabrican en la médula ósea. El tejido óseo se caracteriza por su rigidez y su resistencia. Y los adipocitos sirven como amortiguadores. Los virus no son considerados seres vivos por varias razones, porque no son células, no se reproducen, no tienen metabolismo y no tienen enzimas. Entonces, ¿qué es un virus? Es un agregado supramolecular, cuya característica importante que tiene una porción central que lleva la información genética, y esto va a depender del tipo del virus, que puede ser que tenga una sola hebra, tenga doble hebra, que es el ácido desoxirribonucleico. Aquí podemos ver su porción central y la porción periférica, que está constituida por una proteína que es el cápside, que esto permite al virus identificar las células que pueden parasitar en ciertos virus, facilitando la penetración a las células. El virus no se multiplica por sí sola, tiene que parasitar en una célula, y las enzimas celulares son células para la síntesis de las macromoléculas. Estos van a ir formando los virus. Los virus también son denominados parásitos intracelulares obligados. Estos van a causar enfermedades de diversa gravedad, como el coronavirus que estamos viviendo en este momento por la pandemia que se ha presentado. Los virus vegetales y animales, hay una diferencia, que los virus de los animales no atacan a los vegetales. Algunos virus vegetales se multiplican en las células de los insectos diseminadores de una planta a otra. Vamos a ver de que el virus que ataca a una bacteria se denomina bacteriófago o fagos. Fuera de las células, los virus se presentan como partículas, como un agregado macromolecular, que son los viriones, que estos tienen capacidad infectiva. Hemos ido describiendo al virus. También vamos a hacer una descripción de las riquecias y clamidias. Estas son células procariotas incompletas que son parásitos intracelulares obligados que proliferan dentro de las células completas. Estas poseen una membrana semipermeable y parte de la maquinaria para reproducirse, ya que estas perdieron el ADN de las enzimas y su autonomía. Es importante mencionar que se diferencian del virus, que tiene ácido nucleico cubierto por la membrana nuclear, carece de orgánulos y no se replica. Estos tienen que estar en una célula completa. También son denominadas bacterias intracelulares gram negativas. También se dice de que por el transcurso de los años estos perdieron parte de su ADN, de las enzimas y su autonomía, ya que estas se van convirtiéndose en dependientes de las células completas. Estas riquezas y clamidias producen daños a las células y los tejidos. Vamos a hacer una comparación esquemática de las células procariotas y las células eucariotas. Las células eucariotas presentan núcleo y tienen las organelas que están rodeadas por una membrana, cuya importancia es que presentan compartimientos, y el citoplasma con organelas citoplasmáticas, y el núcleo con una membrana nuclear que va diferenciando como el material genético del ADN. También vamos a ir a describir a la célula procariota, que tiene una única membrana, que es la membrana plasmática. No se divide por mitosis, pero sí se divide por fisión binaria o bipartición.
Y también vamos a decir de que esta célula procariota es un organismo unicelular que carece de núcleo y organelas. Otra de las características que esta no tiene citoesqueleto y el citoplasma no está dividido en compartimientos. Como podemos evidenciar acá, la diferencia de una célula procariota, y lo más importante de esto es que la célula procariota presenta una pared rígida, y también que tiene sus poliribosomas. Carecen de citoesqueleto y su ADN o el material genético está disperso por todo el citoplasma. Y el nucleoide lo encontramos el ADN agrupado. También vemos de que la bacteria Escherichia coli es una célula procariota que por su simplicidad estructural y la velocidad de multiplicación ha sido demostrada como uno de los estudios de la biología molecular. La bacteria de Escherichia coli presenta o está rodeada por una pared rígida fijada a la membrana plasmática, que en la cara interna de la membrana presentan enzimas que están relacionadas con la respiración. El citoplasma son numerosos poliribosomas, 2 cromosomas idénticos, y el área ocupada por el cromosoma es nucleoide. Acá en la imagen podemos observar la característica de la célula procariota. Hay diferentes tipos de bacterias que viven en diversos medios, ya sea en suelo, agua, aire o en interior de los seres vivos, que según el tipo de bacteria va a ir a causar ciertos tipos de enfermedades. Vamos a hacer una comparación de las células procariotas y eucariotas. La membrana nuclear, que son las células procariotas, y las células eucariotas. En las células procariotas están ausentes, en las células eucariotas están presentes. Los cromosomas son únicos en las procariotas y en las células eucariotas son múltiples. El nucleolo está ausente en las procariotas y está presente en las eucariotas. Otra característica es el citoplasma sin citoesqueleto, y en las eucariotas el citoesqueleto está constituido por filamentos proteicos, los movimientos citoplasmáticos. Las organelas son pocas o ninguna en la célula procariota, y en las células eucariotas es el núcleo, las mitocondrias, el cloroplasto o el retículo endoplasmático con el complejo de Golgi. Otra característica importante es la organización celular. En la célula procariota principalmente es unicelular, y en la célula eucariota es multicelular con varios tipos de células. Por tanto, este cuadro es un cuadro bastante importante para ver las características tanto de la célula procariota y eucariota que hemos ido mencionando. Las organelas citoplasmáticas. Dentro de las organelas citoplasmáticas vemos que los orgánulos son estructuras intracelulares con funciones muy específicas, que está constituido por la mitocondria. Son los centros energéticos de la célula que ocurre la síntesis del ATP y la respiración celular. Dentro de estas organelas también tenemos a los gránulos de glucógeno, que se encuentran en ciertos tipos de células gliales del cerebro, y a su vez vamos a ir viendo también que el glucógeno es un polisacárido de reserva energética en los animales y se almacena a nivel del hígado y de los músculos. Otra organela importante tenemos el centrosoma, que no está rodeado por una membrana, son 2 centriolos,
Son dos centriolos apareados que están embebidos en un conjunto de agregados proteicos. También vemos a los lisosomas que producen la digestión celular por un proceso de autofagia y heterofagia. Otro importante organela también tenemos al aparato de Golgi, que está constituido por canales de transporte de proteínas y otras sustancias. Dentro de la importancia de las organelas tenemos una organela que es bastante grande, que es el retículo endoplasmático, que son túbulos aplanados e interconectados entre sí, entre el retículo endoplasmático liso y el retículo endoplasmático rugoso. El retículo endoplasmático rugoso está cubierto por los ribosomas en la síntesis de proteínas. Sin embargo, el retículo endoplasmático liso tiene el proceso de la síntesis de lípidos, la absorción y la liberación de calcio. Por tanto, hemos ido describiendo los diferentes tipos o estructuras y funciones de las organelas citoplasmáticas. Vamos a ir continuando con la membrana plasmática. La membrana plasmática es una célula que está rodeada o que lleva el límite entre el medio extracelular e intracelular. Es una capa externa trilaminar, una bicapa lipídica donde posee los glicolípidos, las glicoproteínas y los proteoglicanos. Es importante ir mencionando que en esta membrana plasmática están contenidas las proteínas de forma hidrófilas hacia afuera e hidrófobas hacia el interior de la capa externa e interna. También vamos a poder observar que hay proteínas integrales y que va a atravesar toda la membrana plasmática. Tiene un espesor de 7 a 10 nanómetros de espesor y es importante ir mencionando la importancia de que esto va a contribuir a mantener constante el medio intracelular. Esto sería en cuanto a la membrana plasmática. También vamos a ir viendo las mitocondrias, que son orgánulos esféricos y alargados, como nosotros podemos ver en esta imagen a la mitocondria. Tiene una forma esférica, alargada. A su vez, esta mitocondria también tiene membranas plegadas que va a formar túbulos, una matriz mitocondrial, un genoma mitocondrial. Libera la energía gradualmente de las moléculas de los ácidos grasos y de la glucosa. Producen calor y moléculas de adenosín trifosfato que son necesarias para la actividad celular. Actúan como una central energética de la célula que va liberando gradualmente de las moléculas de ácidos grasos. La energía almacenada en el ATP es utilizada por las células para realizar movimiento, secreción y división mitótica. Entonces, las mitocondrias también tienen un proceso de respiración que implica la obtención de energía. Continuamos con una de las organelas que es bastante grande, que es el retículo endoplasmático. Aquí podemos observar la cisterna del retículo endoplasmático o también granular. Está constituido por una red de vesículas aplanadas y esféricas y túbulos que se van intercomunicando. Estas cisternas constituyen un sistema de túneles de forma variable en el citoplasma. Se distinguen dos tipos de retículo endoplasmático. Aquí, como podemos observar,
el retículo endoplasmático liso y el retículo endoplasmático rugoso. Es un sistema bastante extenso de membranas intracelulares que se van a conectar con la membrana nuclear, con las vesículas de transporte, el aparato de Golgi y el retículo liso y rugoso. El retículo endoplasmático liso es aquel que va a carecer de los ribosomas. Presentan túbulos que se van anastomosando y van continuándose con el retículo endoplasmático rugoso. Es importante ir mencionando de que por las características que tiene el retículo endoplasmático liso, que es bastante desarrollado, vamos a encontrarlo en ciertos tipos de células, como ser las células hepáticas, las células de la glándula suprarrenal y las células que secretan las hormonas esteroideas. El retículo endoplasmático rugoso presenta los ribosomas con un diámetro de 15 a 20 nanómetros. Estos a su vez vamos a ir viendo de que están asociados a un solo filamento de ARN mensajero y estos van a formar los poliribosomas que se dispersan en el citoplasma o quedan unidos en la superficie exterior del retículo endoplasmático rugoso. También mencionaremos que los poliribosomas cumplen un papel fundamental en la síntesis de proteínas. Otro tipo de organela también que se presenta dentro del citoplasma tenemos a los endosomas, que es un compartimiento endosomal que se compone de elementos separados y estos endosomas se originan en la membrana plasmática, que es un sistema que va de la periferia del citoplasma hasta cerca del núcleo. Son vesículas y túbulos en cuyo interior presenta un pH ácido. Es responsable de la separación y direccionamiento del material que entra en el citoplasma por las vesículas de la pinocitosis. Dentro de este capítulo también tenemos al aparato de Golgi, donde nosotros acá podemos observar en una micrografía las diferentes vesículas aplanadas. Esto es el aparato de Golgi, las vesículas esféricas y un fragmento del retículo endoplasmático. Este aparato de Golgi presenta número variable de vesículas aplanadas, circulares y esféricas. Están adyacentes al núcleo o dispersos en el citoplasma. Muy importante en la separación y direccionamiento de las moléculas sintetizadas en la célula. Por tanto, va a ir teniendo múltiples funciones importantes tanto en la separación y el direccionamiento de las moléculas que hemos ido mencionando a nivel de las vesículas excretoras. También vamos a ver de que el aparato de Golgi maneja las proteínas sintetizadas por el retículo endoplasmático para transformarlas y exportarlas al resto del organismo. Otra de las organelas que también vamos a ir describiendo son los lisosomas, cuya importancia es que es un organelo que es de forma y tamaño variable de 0.5 a 3 micras de diámetro. En su interior se encuentra el ácido que contiene las enzimas hidrolíticas o hidrolasas. Estas hidrolasas son sintetizadas por los poliribosomas que se relacionan con el retículo endoplasmático rugoso. ¿Cuál es la función? La función de digerir las moléculas introducidas al citosol por pinocitosis, los fagocitos y organelos desgastados. Son vesículas membranosas que contienen estas enzimas hidrolíticas que digieren a los lípidos.
También vamos a ver de que estas enzimas rompen las moléculas mediante la adicción de los átomos de moléculas del agua y también están relacionadas con las enzimas con el retículo endoplasmático rugoso. Aquí podemos observar las enzimas hidrolíticas y la membrana. Otra organela que también tiene su importancia son los peroxisomas. Los peroxisomas se caracterizan por la presencia de enzimas oxidativas. Estas transfieren los átomos de hidrógeno de varios sustratos para el oxígeno. Contienen la catalasa, que es una enzima que impide que el peróxido de hidrógeno dañe a los tejidos. Otras enzimas es la beta oxidación, el urato oxidasa y el de amino oxidasa. También participa en la desintoxicación y hay más de 25 enfermedades que están relacionadas con los peroxisomas. Acá en la imagen podemos observar que los peroxisomas se van dividiendo por división binaria y que este orgánulo son sintetizadas a nivel del citosol y que algunas proteínas tienen la secuencia de aminoácidos, lo cual nos va a dar el destino al interior del peroxisoma, atravesando la membrana y el tamaño del órgano. Por tanto, esto se va a ir dividiendo en dos. Entonces, este organela, la peroxisoma, también es importante en los diferentes tipos de enfermedades que vamos a ir mencionando. Las enfermedades de los peroxisomas son tres: el adrenoleucodistrofia, la biogénesis de los peroxisomas y las enfermedades de Zellweger. La adrenoleucodistrofia es una deficiencia de la enzima del peroxisoma ligado al cromosoma X. La biogénesis de los peroxisomas por la disfunción de actividades enzimáticas de los peroxisomas. Y la enfermedad de Zellweger es la ausencia de los peroxisomas funcionales y los trastornos hereditarios con defectos neurológicos, hepáticos y renales. Por tanto, vamos a ir enfatizando de que las enfermedades de los peroxisomas son las que hemos ido mencionando. Vamos a continuar ya con la parte más externa, que es el citoesqueleto, que es una estructura dinámica que mantiene la forma celular y la posición de los componentes, los cuales nos va a ayudar a modificar y mantener la forma de las células. Como podemos observar acá en el citoesqueleto, tenemos los principales elementos que son los microtúbulos, los microfilamentos, los filamentos intermedios y los filamentos de actina. Todos estos componentes de estos elementos que hemos mencionado, que junto con las proteínas motoras van a ir participando en el movimiento celular y el desplazamiento de las partículas dentro de las células. Es responsable el citoesqueleto de los movimientos celulares, de la contracción, de la formación de los pseudópodos y el desplazamiento intracelular de los orgánulos. Los cromosomas, las vesículas y diversos granos. También va a ayudar a mantener a todos los orgánulos en su lugar. Es importante mencionar que el citoesqueleto no está presente en la célula procariota, pero sí está en la célula eucariota. También vamos a ir describiendo a los depósitos citoplasmáticos, que son acúmulos temporales no rodeados de membrana. Dentro de esta imagen podemos observar por micrografía electrónica, observamos los gránulos de glucógeno en forma de racimos. En esta otra imagen, por una electromicrografía, observamos los
depósitos temporales de los lípidos en el citoplasma de esta célula y también podemos observar las mitocondrias y los lípidos. En el citoplasma pueden existir, dependiendo del tipo celular, estos acúmulos temporales de diversas sustancias. Por ejemplo, podemos ver de que el glucógeno es un polímero de la glucosa como una reserva de energía y las gotas de lípidos son de diversos tamaños variables que podemos observar en esta electromicrografía y esta micrografía electrónica. También podemos encontrar algunos depósitos de polisacáridos de glucógeno que hemos dicho que pueden estar agrupados o aislados. Los pigmentos de melanina encontrados también como los cromatóforos en las células de la epidermis otro pigmento que es la lipofucsina, que es un pigmento de color pardo que se acumula en las células de larga vida como las neuronas o los músculos cardíacos a medida que estos van envejeciendo. Entonces, estos depósitos citoplasmáticos va a depender del tipo de célula y ya que estos van a ser acúmulos temporales no rodeados de membrana. Otro componente también bastante importante o una estructura principal es el núcleo, la envoltura que tiene su envoltura nuclear, que es una doble membrana que rodea a este organelo. También este va a presentar su membrana nuclear, sus poros, la cromatina y el nucleolo. Estos poros nucleares van a permitir el paso a través de las membranas para la regulación genética y el mantenimiento cromosómico. El núcleo contiene a los cromosomas, que son estructuras que se encuentran en el núcleo y también transportan fragmentos largos de ADN. Estos a su vez están separados del citoplasma por la envoltura nuclear. Como ya hemos dicho, tienen los poros y todos los ARNs del citoplasma se sintetizan en el núcleo. Todas las proteínas del núcleo se sintetizan en el citoplasma y la membrana externa del núcleo contiene los poliribosomas. La cromatina. La cromatina en las células eucariotas contiene una cantidad mucho mayor del ácido desoxirribonucleico que está asociada a las proteínas. Aquí podemos observar que están aquí el nucleolo, el poro nuclear, la heterocromatina, la lámina nuclear, la envoltura nuclear y la eucromatina. En las células eucariotas poseen más ADN y de mayor complejidad y pueden estar unidos con las proteínas histonas, las cuales también ayudan a empaquetar el ADN en forma compacta dentro del núcleo celular. Gracias a la cromatina también el ADN queda replegado y condensado para estar en un espacio tan pequeño. Continuamos con el núcleo. El núcleo es una estructura supramolecular, no posee membrana que lo limite y son corpúsculos esféricos que pueden verse en células vivas sin ningún colorante. Contienen gran cantidad de ARN y proteínas básicas y pequeña cantidad de ADN. Tiene una función como ser la regulación del ciclo celular en respuesta al estrés celular. También tiene una actividad de la telomerasa y el envejecimiento. Tiene una composición compleja con la composición de proteínas y el ARN con cambios dinámicos de su composición molecular en respuesta a condiciones celulares y variables. Hasta este momento hemos hecho una explicación
de todas la morfología y las funciones de los diferentes tipos de organelas que se presentan en las células eucariotas. Vamos a hacer una diferencia entre las células vegetales y animales. Las células vegetales son células eucariotas que se asemejan en su estructura básica a las células animales. ¿Cuáles son las diferencias entre una célula eucariota y una célula vegetal? Es la presencia de una pared celular, de subacola, de cloroplastos y el plasmodesmo. Es decir, que a nivel de la membrana plasmática presenta una pared celular, que son paredes de tipo rígido, que dan una forma constante y protegen al citoplasma. Especialmente van a proteger al citoplasma de las agresiones mecánicas y tal vez de la acción de ciertos tipos de parásitos. En la presencia de los plastidios o los plastos, que son organelas más grandes, los plastos que no tienen pigmentos son denominados leucoplastos. Los que tienen pigmentos son los cromoplastos, que son los cloroplastos ricos en clorofila, como podemos evidenciar aquí en la imagen. También tenemos a las vacuolas citoplasmáticas que ocupan la mayor parte del volumen celular. Otra de las características importantes de las células vegetales también es que presentan túbulos de 20 a 40 nanómetros de diámetro que conectan con células adyacentes y estas conexiones son denominados los plasmodesmos, que son canales para el tránsito de las moléculas. La diferencia del plasmodesmo con la célula animal es de que en la célula animal se tiene como uniones comunicantes o también son denominadas uniones de gap. También tenemos al almidón, que es un polisacárido de reserva de la célula vegetal, y en la célula animal tenemos como glucógeno, unión comunicante. Entonces, estas serían las diferencias de las células vegetales y animales que hemos ido mencionando. Los patrones celulares de los grupos de seres vivos tenemos que Linneo lo divide en dos reinos, animal y vegetal, y dentro de esta división de inicio lo ha clasificado como heterótrofos, que se alimentan por ingestión, y el otro como organismos fotosintéticos. Se ha basado básicamente en las estructuras de los seres vivos y aquí tenemos un esquema con la estructura de los seres vivos y la absorción de los nutrientes que divide en reinos. El reino Monera, protista, fungi, plantae y animal. El reino Plantae el reino Plantae, que incluía los vegetales superiores, el Animalia, que están todos los animales, el Fungi, comprende a los hongos, y el grupo de los protistas, constituido por formas unicelulares de vida libre. Dentro del reino Monera, son las células procariotas que están conformadas por las bacterias, como ser también los cocos, diplococos, estafilococos, los estreptococos. Es decir, que este reino Monera es de las células procariotas y el reino protista, fungi, animal y plantae corresponde a las células eucariotas. El origen y la evolución de las células, que hace 4.000 millones de años se originaron las primeras
células. En este esquema muestra la manera como probablemente se constituyeron las primeras células eucariotas. Todo esto ha sido un largo proceso evolutivo a la aparición de los seres pluricelulares. Se acumularon las enzimas digestivas para una mejor digestión de las partículas de los alimentos, donde hay algunas imaginaciones que se desprendieron de la membrana formando vesículas membranosas, dando origen a un sistema lisosomal. Una procariota anaeróbica con un DNA y el RNA que sufrió invaginaciones, dando origen a las células eucariotas. Fueron todos estos procesos donde se muestra en este esquema. Bueno, las presentaciones y videos son solo referencia de cada tema que vamos a ir avanzando. Es responsabilidad del postulante estudiar todo el contenido del capítulo, desde el título del tema hasta el resumen, incluyendo los casos clínicos, la terminología, las tablas, los gráficos, los dibujos y las figuras. Entonces, es responsabilidad de cada estudiante leer todo el contenido de cada capítulo que nosotros vayamos avanzando. En caso de dudas o preguntas respecto al tema avanzado, van a acceder a la plataforma de Classroom en el grupo correspondiente y el horario de clases, en la sección de foros de preguntas y respuestas para aclarar todas sus cuestiones del tema correspondiente. Entonces, estas son las recomendaciones que estamos impartiendo a todos los estudiantes en cuanto al contenido de cada capítulo que vamos a ir llevando en estas clases. También vamos a ir indicando de que la bibliografía es el libro de Introducción a la Biología Celular y Molecular de Junqueiras, 9ª edición. Muchas gracias por su atención.